Muy buenos días. Les saluda Patricia Bonilla, supervisora comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar La estrategia detrás de las relaciones comunitarias y la responsabilidad social. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en relaciones comunitarias y responsabilidad social. La responsabilidad social empresarial y las relaciones comunitarias están intrínsecamente vinculadas. La RCE se refiere a las prácticas y políticas que las empresas adoptan para ser socialmente responsables y sostenibles, mientras que las relaciones comunitarias se enfocan en cómo estas empresas interactúan y colaboran con las comunidades locales. A menudo, la opinión pública tiene una visión negativa de los empresarios debido a casos de explotación laboral, daños ambientales y falta de transparencia. Este webinar abordará cómo las empresas pueden revertir esta percepción a través de prácticas responsables y una comunicación abierta y honesta con las comunidades y otros stakeholders. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo a través de las cuentas de Facebook y Zoom de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La dinámica que seguiremos esta mañana será contar con la participación de nuestra docente Giovanna Pellaflor Guerra como ponente. Posteriormente, abriremos un espacio para las preguntas, los cuales podrán realizar en el chat del Zoom. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar y damos la bienvenida a nuestra ponente, Giovanna Peñaflor Guerra, fundadora y presidenta del directorio de IMACEN, coordinadora de programa de especialización en relaciones comunitarias y responsabilidad social de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, consultora política internacional, vicepresidenta del Centro Interamericano de Gerencia Política, miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Adelante, profesora, la invitamos a realizar su exposición. Muy buenos días, casi ya llegamos al mediodía con todos. En realidad es para mí un gusto poderme comunicar con ustedes para analizar este importante tema de qué hay detrás del tema de las relaciones comunitarias y la responsabilidad social. Ya hemos escuchado muy bien la introducción donde se definió básicamente estos dos espacios y lo que deberíamos preguntarnos en primera instancia o tener en cuenta en primera instancia es que cualquiera de estas dos actividades, y ambas por supuesto, están relacionadas con una organización, ¿no es cierto?, con una empresa. Y desde esta empresa que vamos a realizar las actividades de responsabilidad social o de relaciones comunitarias. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es entender claramente cuál es la visión y misión de la empresa, porque en muchas oportunidades uno ve que se tratan las actividades de responsabilidad social o incluso también de relaciones comunitarias sin tener en cuenta quién las está realizando, por qué se están realizando, bajo cuál es el marco en el que se va a desarrollar la propuesta que vamos a hacer. Porque por eso las actividades, ni siquiera cuando hablamos de actividades mineras, las actividades de responsabilidad social o de relaciones comunitarias tendrían por qué ser las mismas, porque cada situación en particular genera supuestos o condiciones diversas. Cada organización tiene una visión, tiene una misión, tiene una cultura diferente que tienen que ser tomadas en cuenta al momento de realizar el diseño de la estrategia, del plan y ponerlas en ejecución. Entonces, una de las primeras cosas que uno debería preguntarse es, ¿realmente alguien que ve mi plan de responsabilidad social o mi plan de relaciones comunitarias o ambos, si es que la empresa los tiene, podría darse cuenta claramente de cuál es la visión y misión de la empresa?
porque si no lo está haciendo, estamos cometiendo un error. Probablemente eso signifique que no estamos siendo estratégicos, salvo que la visión y la misión estén mal planteadas, ¿no es cierto? Que realmente la empresa no responda a lo que dice querer responder o no tenga los valores que dice tener, en cuyo caso en realidad valdría la cuenta revisarlos, porque si no, las actividades que se hagan en el ámbito de la responsabilidad social o de las relaciones comunitarias van a fracasar. Del mismo modo, o sea, una vez teniendo esa base, ¿no? Usando tal vez una nomenclatura, visión, misión, que algunos podrían decir que hoy hay otros términos más modernos, pero que en la práctica significa lo mismo, ¿no es cierto? Responder al por qué existe la empresa, cuál es su razón de ser. Es también entender la estrategia de la empresa. O sea, no es, no es lo mismo trabajar para una empresa que piensa en una relación de largo plazo que para una empresa que está en una relación o en un periodo de tiempo, no sé, mientras vende, digamos, la concesión o mientras vende el proyecto que solo está de tránsito. Entonces, hay que entender cuál es la estrategia de la empresa para plantear justamente las estrategias de responsabilidad social y las estrategias de responsabilidad comunitaria. Lamentablemente, pues hay empresas que entremezclan tanto esto que a veces las actividades de responsabilidad social terminan siendo más maquilladores, ¿no? O sea, es decir, encubriendo la parte del negocio y no necesariamente respondiendo a lo que es su razón de ser. Hablo del tema de la razón de ser, de la responsabilidad social empresarial y de las relaciones comunitarias. Entonces, tenemos que tener claro esa estrategia empresarial, ¿no? Cómo ha venido creciendo, en función a qué ha venido creciendo, cuál es la historia de esa empresa. Hay empresas que vienen de procesos exitosos, hay empresas que vienen de procesos complicados. No podemos generar plantillas de actuación que van a servirle a todo el mundo, ¿no? Sino que tienen que ser propuestas que tomen en cuenta fundamentalmente las características de la empresa. Entonces, otro de los temas que hay que tener en cuenta es el tema de los stakeholders, ¿no es cierto? Que todos sabemos que son las partes interesadas, o sea, son los individuos o grupos que tienen interés en cualquier decisión o actividad de la organización, o sea, que puede ser que puede afectar o ser afectado por la consecución de los propósitos de la empresa. Entonces, una primera idea también es allí ver cuáles son estos stakeholders en el caso particular, cuál es la relación que tiene la empresa o la organización o que ha tenido a lo largo del tiempo y obviamente la situación, porque puede haber sido muy buena y estar en un mal momento. Y es esta, dinámica tiene que ser recogida por la evaluación porque como ustedes saben, cuando hablamos de estrategia no hablamos de algo definitivo, estamos hablando de algo que puede cambiar de acuerdo a las circunstancias. No es que la estrategia va a cambiar ante cualquier circunstancia, sino cuando las circunstancias socaven alguno de los principios básicos de esa estrategia o de esa propuesta. Entonces, lo que estoy planteando es tener siempre una guía, ¿no es cierto?, muy clara de cuáles son los objetivos que queremos lograr y cómo vamos a llegar a ellos, que se van a traducir en acciones de responsabilidad social o de relaciones comunitarias que tienen que ser revisados cada cierto tiempo. Ahora, para el diseño de estos tiene que haber primero un diagnóstico. Ahora, existe una tendencia a pensar que hay sobrediagnósticos, pero lo primero que tenemos que asegurarnos es que el diagnóstico con el que estemos trabajando haya estado bien hecho y que esté actualizado, porque puede haber sido válido
para hace 3 años atrás y no ser válido actualmente. Y uno puede decir, ¿cuándo termina la validez de un diagnóstico? Vuelvo a repetir, cuando las condiciones en el entorno, o sea, las condiciones centrales, los pilares del diagnóstico han cambiado. Hoy en el mundo, dadas las características de la situación que vivimos en el mundo, hay mayor necesidad de revisar los supuestos y de monitoreo y de ajustes de las estrategias que posiblemente hace 10, 15 o 20 años atrás, ¿no es cierto? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo tema central en el relacionamiento con los stakeholders? Que hay que establecer un compromiso con los grupos de interés supone una variedad de acciones y esfuerzos para comprender e involucrar a estos grupos en las actividades y la toma de decisiones de una compañía. Muchas veces el primer trabajo que vamos a tener es hacer ver cómo responder a ciertos aspectos es de interés del propio stakeholder, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el beneficio que él también va a tener para que se alinee? Porque las actividades sobre todo en el tema de las relaciones comunitarias, el no tener a todos los stakeholders alineados puede generar serios problemas en la aplicación de los programas de relaciones comunitarias, de las actividades que se quiere tener con la población, o incluso generar problemas de desconfianza tan fuertes que finalmente sean muy difíciles de superar. Entonces, allí lo primero es que hay que tener bien claro cuáles son los intereses de esos stakeholders, cuál es realmente su posibilidad de incidir positiva o negativamente en los esfuerzos que haga la empresa, y eso va a tener que ver también mucho con el tema de las actividades que se vayan a realizar. Ahora, aquí hay muchas veces el gran problema que dice o que está desde el sector empresarial es ¿por qué me voy a encargar de cosas que no me atañen directamente? Bueno, porque eso está en relación con esta idea de la responsabilidad social, donde la empresa tiene que preocuparse por lograr un ambiente favorable al desarrollo de la comunidad en la que se inscribe, de la sociedad en la que se inscribe, y entonces desde ese punto de vista, uno no debiera estarse preguntando, esto le toca al Estado, esto no le toca acá. Además, incluso porque estamos en un país donde, curiosamente, se dan situaciones que en otros lugares no se dan. Por ejemplo, las billeteras electrónicas. Las billeteras electrónicas en otros países están manejados por el equivalente de la SBS, o sea, es el Estado el que las ha hecho, las ha promovido, las promueve incluso para ser usadas como medios de pago en otros países, mientras que acá es la empresa privada. Y entonces uno diría, es porque la empresa privada está asumiendo, pero ese asumirlo no es gratis, porque eso le da niveles de ganancias y niveles de utilidades que las empresas similares ahí estoy hablando de las empresas financieras, no tienen en otros países. Entonces, sí tenemos un Estado débil, un Estado que no, digamos que no logra ser un buen árbitro en ese sentido porque la gente lo percibe así. Pero eso no es un tema que tenga solamente connotaciones negativas, como muchas veces lo dicen algunas actividades o los empresarios de algunas actividades, sino deja vacíos que muchas veces han sido utilizados por estas propias empresas para generar mayores ingresos o ingresos que no son indebidos, no estoy diciendo eso, pero que al ser tomados por el sector empresarial tienen unas características diferentes. Entonces, si están teniendo beneficios que en otras partes no tendrían, la pregunta es, ¿no deberían tener determinados estándares? ¿No deberían ampliar ese beneficio al resto de la sociedad? Porque si no, cuando esa situación se busca revertir,
el primer tema es, no, entonces eso es intervencionismo. Ese es el tema. Y en general uno debería preguntarse realmente allí qué cosa es lo que quiere realmente el sector empresarial, ¿no? Volviendo al tema de los stakeholders y la organización, hay que entender que las empresas no tienen necesariamente los mismos stakeholders, que el poder de negociación de cada uno de ellos, de influencia, de intervención, va a variar de acuerdo a las características e historias de la empresa, y que es necesario identificar la relación con ellos y sus elementos distintivos como un elemento de diagnóstico inicial. Y aquí está el tema de los stakeholders, proveedores, accionistas, medio ambiente, comunidad, gobierno, clientes, colaboradores, ¿no? Hoy día, por ejemplo, está muy extendido el tema de la homologación, las auditorías, las metodologías para evitar problemas en las empresas, pero realmente esto significa que hay una unidad en los stakeholders para entender cuál es la estrategia de la empresa y cómo relacionarse con el tema de las actividades de responsabilidad social o de relaciones comunitarias. Entonces, ahí yo creo que todavía hay un salto que dar entre los formularios a llenar y las certificaciones que son interesantes, que son útiles para las propias organizaciones que pueden relacionarse con la entidad que encabeza las actividades de las que estamos hablando, pero que no necesariamente son garantías de este alineamiento, ¿no? Que estamos hablando que para que haya realmente una estrategia, esta tiene que estar escrita, esta tiene que estar compartida, y por lo tanto tiene que haber un alineamiento entre proveedores, accionistas, medio ambiente, comunidad, gobierno, clientes, colaboradores, ¿no? Es, por ejemplo, un caso que podríamos discutir o tener en cuenta, es el caso de este futbolista, ¿no es cierto? Donde allí la entidad podría plantearse, o sea, realmente, ¿es un colaborador adecuado o no adecuado? El colaborador entendió cuáles eran los valores de la empresa. Imagínense que las actividades de responsabilidad social van de este club o del fútbol en general, están relacionados con contrarrestar los temas de violencia. Entonces, el tema de la violencia familiar es un tema público, es un tema privado, afecta el alineamiento, no afecta el alineamiento, cómo se debería responder en esos casos. Es una cosa que va a ser más fácil de responder en la medida que este marco de diagnóstico y esta definición de las distintas esferas esté más clara desde el inicio para las áreas correspondientes, ¿no? Entonces, tenemos algunos stakeholders que son importantes ver, ¿no? En el tema de gobierno, leyes y tratados que promuevan los negocios, y ahí hay qué cosa es el pago de impuestos, cumplimiento de responsabilidades legales. Pero no solamente el tema de cumplimiento de responsabilidades legales, ¿no? También allí hay una actividad de promoción, o sea, en algunos casos y en algunas empresas tienen posibilidades de mayor o menor injerencia en el sistema legal. Pensemos, por ejemplo, en algún momento las empresas agroexportadoras tenían un marco legal laboral X, ¿no? Que fue pensado en determinado tiempo. Obviamente esto se extendió. Deberían en algún momento haberse planteado el término de pensar un tránsito, de haberlo planteado, o fue adecuado esperar hasta que surgieran los conflictos, todo para que eso terminara de manera abrupta.
Ahora, eso de repente correspondía a un tema de decisión de la actividad, de extender este tema lo máximo posible. Bueno, ok, eso es un tema estratégico que probablemente está por encima de del área de responsabilidad social o ¿cómo se llama?, de las relaciones con las comunidades. Pero ese es un tema que habría que tener en cuenta si uno trabaja con una empresa de ese tipo, ¿no? Los proveedores, insumo de calidad y cumplimientos de tiempo de entrega. Los proveedores, por ejemplo, pago a tiempo y contratos de largo plazo, capacitación. Hoy día hasta en industrias, porque siempre tendemos a pensar únicamente en el tema de actividades extractivas, pero hoy día, por ejemplo, está el tema del chocolate libre de trabajo infantil o libre de esclavitud o libre de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese tema de certificaciones, de promoción, de relación con determinados valores, es una cosa que también tiene que ver, por ejemplo, con la estrategia de la empresa, ¿no? Por ejemplo, hace poco pasaron temas sobre el tema de los tejidos de vicuña, que un poncho de vicuña puede valer $5,000 en el extranjero o $4,000 o más, y sin embargo lo que reciben las comunidades por ese tejido termina siendo una cifra muchísimo menor. No sé si justa o injusta, pero finalmente es un tema de comunicación. Pero, ok, allí hay un tema con el tema de los proveedores. Estamos hablando de una marca internacional, de estas de lujo para las que hay actividades de marketing específicas, ¿no? ¿Cuál es su relación allí con el tema de los proveedores, ¿no? Colaboradores, por ejemplo, ¿no? Sí, la empresa busca mayor productividad, pero solamente mayor productividad o también busca que los colaboradores sean un ejemplo de buenas relaciones con la comunidad. Y entonces se va a considerar como negativo el tema que un colaborador o que un área de la empresa haga desocupar un restaurante porque llegan ellos, ¿no? Afectando a los locales, ¿no? A los de la zona. Entonces, no solamente es un tema de ver buenas condiciones o sea, no solamente para aquellos, no solamente hay una demanda de mayor productividad, sino puede haber otro tipo de demandas relacionadas con el tema de la responsabilidad social o con el tema de las relaciones comunitarias, ¿no? A cambio, van a ver el tema de recibir condiciones, trabajo, oportunidades de desarrollo personal. Están los accionistas, ¿no? Los accionistas obviamente quieren rentabilidad, y allí hay un tema por el cual a veces proyectos que deberían incluir, no sé, pues el uso de agua salada o túneles subterráneos, qué sé yo, finalmente no lo hacen. Pero eso es también porque a veces las evaluaciones de rentabilidad no incluyen analizar, ¿no es cierto?, el tiempo que puede demorar la licencia social por justamente haber optado por mecanismos que teóricamente iban a ahorrar, ¿no es cierto?, o iban a hacer menor el desembolso del capital. Los clientes, ¿no? Que demandan y que le debemos productos de calidad y que respeten estándares sociales y ambientales. A veces estamos muy preocupados por el tema de la responsabilidad social y no atendemos bien a nuestros clientes. Y la pregunta es, lo primero no debería ser atender bien a los clientes, por ejemplo, los temas de los trenes en el Cusco, las diferencias entre los trenes, el tren del pueblo y el tren y los trenes para los turistas, ¿no? Y claro, ahí hay una segmentación del cliente, pero ¿cuál es el estándar mínimo para el del pueblo? ¿Qué se debiera entender el tema de los trenes? No solamente como un tema de
generación de un servicio para el tema de los turistas, sino también como un servicio público para las comunidades que viven en la zona, ¿no? O sea, les estoy planteando cómo con cada uno de estos grupos existen distintas temáticas y problemáticas que pueden ser incluidas dentro de lo que nosotros entendemos como responsabilidad social o como actividades de relacionamiento con las comunidades, ¿no? Relaciones comunitarias. Es decir, que no están aisladas del resto de la empresa, que no pueden ser vistos como un apéndice extra, o sea, hacen bien su trabajo o hacen mal su trabajo y de eso va a depender el tema de si haya conflictos o no, no, porque es toda la empresa. Y en ese sentido debieran ser más transversales, ¿no es cierto? Estar desde o tener el interés desde el más alto nivel y no estar a nivel de a un escalafón más bajo, como si se tratara algo así como antes se entendía las relaciones públicas, porque no son relaciones públicas. Y eso es algo que creo que ha costado mucho tiempo entender y si somos sinceros, hay muchas empresas que todavía no llegan a entenderlo con claridad. Y en este contexto y en esta visión general, tenemos que entender el tema de la opinión pública, ¿no? La opinión pública y desarrollado, relacionado con algo que es fundamental hoy en día, ¿no es cierto? Y que viene parte del sistema, el sistema democrático. Porque no es que solo seamos capitalistas, ¿no es cierto? Y no es que solamente haya que defender el modelo económico, sino que estamos dentro de un sistema político y el sistema político en el que estamos es el sistema democrático. Y a veces pareciera que no hay una cabal comprensión de lo que significa aportar para la consolidación del sistema democrático en el país y de cómo los empresarios debieran hacerlo. Por ejemplo, ahora recientemente hay toda una controversia en Bolivia en relación a la posición de los empresarios con el gobierno el gobierno actual, que también es del MAS, ya no de Evo Morales, ¿no? De Luis Arce, y porque han concedido en una serie de cosas en medio del acercamiento a un nuevo proceso electoral, en medio de una crisis económica y da la impresión motivado fundamentalmente por el tema de la subsistencia. Entonces, a veces el tema empresarial parece no tener en cuenta que una responsabilidad, que el tema de desarrollo, ¿no es cierto? El tema de tener un país mejor para las empresas y para la sociedad pasa por el tema de la consolidación de la democracia. Bueno, salvo que hayan pensado que estar en un sistema democrático no es relevante, pero teóricamente es tan importante como el tema del modelo económico capitalista, ¿no? Porque el modelo capitalista y democrático deberían estar fuertemente ligados, ¿no? Entonces, tenemos el tema que la democracia es esencial, ¿no es cierto? Y la opinión y operativa en la segunda, ¿no? O sea, ese es el nexo constituyente entre la opinión pública y la democracia. ¿Cuáles son esos nexos? Son esenciales y operativos. Cuando afirmamos que la democracia se basa en la soberanía popular, indicamos su principio de legitimización. Ese es un concepto que vale la pena que quienes trabajan con responsabilidad social y con relaciones comunitarias entiendan bien. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. La legalidad viene o está relacionada con de dónde procede la autoridad, ¿no es cierto? Y en este caso, si hablamos de un sistema democrático, de elecciones que son reconocidas como limpias y transparentes por la mayoría de la población. Y resuelve el problema de la sucesión. La legitimidad tiene que ver con que la población, la ciudadanía, reconozca esa autoridad. Obviamente, cuando hablamos de autoridades e instituciones que tienen 6, 7, 10
15, 20% de aprobación, estamos hablando de un sistema que tiene un bajo nivel de legitimidad. O sea, y eso es un tema que debiera cambiar. Y entonces no es cuestión de decir, cuando a mí me conviene, ¿no es cierto? Yo quiero la legitimidad, quiero que el gobierno ejerza su autoridad, el poder coercitivo, porque todo gobierno tiene un poder coercitivo y un poder persuasivo, para que se respete la ley. Y cuando no me conviene, prefiero que no existan entidades de control, no existan licencias sociales, no existan permisos, no existan intervención. Y eso es algo que también debiera responderse hacia el tema más general, más macro, y que debiera ser un tema también discutido y trabajado, ¿no es cierto?, desde las propias empresas. Entendemos cuál es la situación de la democracia en nuestro país, entendemos cuál es el nivel de legitimidad que tiene el sistema democrático en nuestro país. ¿Vinculamos solo eso con un problema coyuntural de elecciones o entendemos que estamos hablando de un problema más grave? Y si entendemos que estamos hablando de un problema más grave, entenderemos que las actividades de relaciones comunitarias y también las de responsabilidad social se están desarrollando en un contexto poco favorable, ¿no? No se están desarrollando en un contexto, digamos, habitual a lo que puede ser otros países. ¿Qué preocupaciones podemos tener sobre el tema de la opinión pública? Tiene que ser informada. Realmente hoy día las personas, y más con el tema de las redes sociales, opinan, porque cada opinión es importante y porque todos valemos lo mismo en el tema de las redes sociales. Tú puedes haber estudiado hasta un doctorado y alguien que no lo ha hecho va a discutir la opinión porque tiene la opinión del teóricamente más informado porque cree saber, ¿no? Porque leyó algo, porque vio algo, porque es lo que le sucede en su experiencia directa. Entonces, este tema de que tienen que ser informados para que los tomemos en cuenta no es tan cierta, ¿no? La opinión pública va a existir a pesar que la información que se tenga sea parcial, sea relativa. Y aquí muchos son los que hablan justamente sobre el rol que tienen los medios de comunicación. Antes los medios de comunicación masivo que han perdido en realidad en el último tiempo bastante protagonismo y hoy día el tema de los medios en las redes sociales que también no han resultado necesariamente ser mejores, más objetivos, más accesibles que los tradicionales, ¿no? Algunos, Habermas decía que para que hablemos de opinión pública tiene que ser crítica, pero el voto es universal desde hace mucho tiempo en nuestro país y en otros países también, no tanto tal vez como quisiéramos, pero eso quiere decir que tengas o no acceso a la información, a la educación o lo que fuera, tienes derecho a manifestar tu opinión. ¿Existe una sola opinión pública? No, hay distintos tipos de opinión pública. Hay la opinión pública especializada, hay la opinión pública en general. A veces se habla de la opinión pública femenina, digamos como para identificar grupos, ¿no? Y entre la opinión pública y la opinión pública especializada podemos entender de que hay diferencias importantes, porque hoy día uno de los grandes problemas es cómo llegamos con información a la gente que no quiere informarse. Antes teníamos el tema de la publicidad, que además fue cuestionada, cómo colocarla, cómo ponerla, y además también hay que señalar que aún teniendo la posibilidad de hacerlo, muchos de los mensajes que se han utilizado eran, digamos, inconvenientes y generaban más controversia que ayudar, ¿no? O sea, por ejemplo, y no es solamente un tema del país, pensemos, por ejemplo, en lo que pasó con el tema de las Olimpiadas y estas escenas que para algunos fueron el tema de una burla hacia la última cena y para otros un tema de escenificación de los dioses paganos. Pero lo que hay en el fondo, ¿no es cierto?, es una escasa preocupación de quienes realizaron ese evento por
asumir la responsabilidad de ser emisores de un mensaje que iba a llegar a un público altamente heterogéneo, con distintas visiones, intereses, como suele ocurrir, ¿no es cierto?, con actividades extractivas, con actividades donde está relacionado el sector empresarial. Entonces, si no somos conscientes de esos distintos intereses, de esos distintos niveles de partida en la interpretación de nuestros mensajes, nuestra estrategia primero va a estar mal hecha y si la intentamos aplicar va a generar más caos que beneficio, ¿no? Entonces, eso indudablemente termina siendo parte del problema, porque vamos a suponer que quienes hicieron este tema quisieran promocionar a los grupos o visibilizar a los grupos LGTBI, ¿no? En realidad habrían tenido un resultado todo lo contrario, porque lo único que habrían hecho es alimentar la polarización, que finalmente va en contra, ¿no es cierto?, del desarrollo de actitudes más progresistas, por llamarlas de alguna manera. Integración de la responsabilidad en las organizaciones. No es que la empresa tenga que satisfacer las preocupaciones de todos los grupos de interés, pero sí supone que debe responder a las cuestiones planteadas por ellas e incluirlas en el desarrollo estratégico y operacional de la misma. O sea, pueden haber sectores que quisieran otra priorización del recurso agua, distinto al que se da debido a la actividad agroindustrial en una zona o a la actividad minera o el uso de suelo que se da en la ganadería, para decir que en realidad estamos yendo a un camino donde cada vez esta preocupación escapa al tema de las actividades extractivas y es muchísimo más amplia, ¿no? Ok, no tenemos que tener contentos a todos, pero tenemos que tener respuestas para sus preocupaciones. Tenemos que decir por qué hacemos o no hacemos algo. Por ejemplo, hoy día se ha desarrollado en relación a todas estas preocupaciones por el medio ambiente la pregunta de, bueno, ¿y quién paga el costo de los cambios que hay que hacer? ¿Los van a pagar los de mayor capacidad económica, los países más ricos, o lo van a pagar los países más pobres que están en proceso de desarrollo? Eso es no tener la respuesta para todos, eso es tener un enfoque que puede agarrar y neutralizar algunas críticas o algunos problemas que se hagan. Es crucial que la relación con los grupos de interés sea relevante y esté alineada con la estrategia de la empresa. O sea, yo no puedo priorizar grupos que no son relevantes para la empresa. Si yo he identificado un grupo que es relevante o particularmente relevante, tengo que hacer que la organización lo asuma y lo incorpore dentro de su estrategia general, porque si no, finalmente va a terminar siendo las actividades que se realizan un parche que tarde o temprano va a resultar insuficiente. Es importante considerar los objetivos estratégicos de la empresa a la hora de plantearse por qué establecer una colaboración. O sea, dejar de pensar en las relaciones, en la responsabilidad social, como un tema de voy a hacer algo bueno por la comunidad, aunque no tenga nada que ver con mi core business, con lo que yo hago, con mi... yo debo comenzar el tema de la responsabilidad social evaluando ¿estoy cumpliendo realmente, estoy siendo responsable en el ejercicio de mi core business o no? Si no lo estoy siendo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo voy a solucionar? Por ejemplo, este tema de la crisis de opioides en Estados Unidos. Eso comienza con el tema de los laboratorios que decidieron promocionar, creer que estaban vendiendo caramelos en lugar de medicina, generaron un contexto donde incentivaron a médicos y todo para que recetaran. Y si se descubriese una manera de minimizar esto, ¿quién debería asumir el costo? O sea, no se excedieron las farmacéuticas, no actuaron indebidamente, estaban siendo responsables socialmente en ese tema de lo que se llama la crisis del fentanilo en Estados Unidos.
¿no? Y que hoy día pasa a otras partes del mundo, o el hecho, no sé, pues de donar en algún momento, en alguna crisis es suficiente. ¿Dónde está el tema de la rentabilidad, la responsabilidad con los accionistas, los dueños de las empresas, y el tema de sostenibilidad en el largo tiempo, porque pues pueden hacer un montón de dinero. El problema es si finalmente en algún momento no comenzarán a haber banderas que digan que los laboratorios deberían ser estatales, por más que a alguno solamente de escuchar ese tema se le puedan parar los pelos de punta. Y no digo que esa sea la solución, pero se abren puertas y situaciones de las cuales después nos quejamos y que terminan siendo a la larga perjudicial para esos accionistas. Las preguntas que nos debemos hacer sobre la responsabilidad social empresarial. ¿Genera valor para la organización? ¿Ayuda a mejorar uno o varios procesos? ¿Está alineado con los objetivos, visión y misión de la organización? ¿Es sostenible? ¿Qué se puede buscar a futuro? ¿En qué actores genera, en qué stakeholders genera beneficios? Y si genera algún impacto negativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estamos viendo que algunos proyectos mineros, ¿no? Y estoy yendo más allá del tema de responsabilidad social empresarial, sino relaciones comunitarias, generan uso de contingentes de agua y nuestro proyecto no remedia ese tema lo suficiente, es lógico que las actividades de relación comunitaria giren en torno a enseñar cómo mejorar la producción agrícola. Algunos me dirán que en el caso de Sauder en el sur, que han mejorado, que han traído innovación, ok, porque probablemente el conflicto no está en relación al tema del agua, pero ¿es eso válido para todo el mundo? Eso sirve para todos los proyectos? Entonces por eso es que este listado de preguntas es adecuado. Las relaciones comunitarias se pueden definir como la interacción que se logra entre una empresa extractiva, empresa minera, y en general también estamos viendo ahora otro tipo de empresas. Por ejemplo, se va a construir el anillo periférico en Lima, que va a demorar no sé cuántos años, o el propio, ¿cómo se llama? El metro, que algún día se terminará. Y eso implica expropiaciones, implica conseguir licencias sociales. Entonces ahí ya también estamos hablando de relaciones comunitarias. ¿Qué le vamos a dar a esas zonas que van a pasar por 4, 5, 10 años? No solamente al que, ¿cómo se llama?, vas a tener que movilizarlo de su vivienda, sino a todos los que se van a ver de alguna forma perjudicados o afectados directamente de modo inmediato, porque el cartel ese, estamos trabajando en su beneficio, luego de 3 años ya no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Y sabemos que muchas veces este tipo de proyectos demora muchísimo más. Entonces, claro, en un país como el nuestro, a veces ante la inacción de la gente, uno tiene la sensación de que puede seguir operando nomás, pero en realidad debiera haber allí un área de relaciones comunitarias que ayude a que el grupo poblacional donde se va a realizar las actividades busque una forma de relacionarse y lograr un camino de consensos y confianzas, y donde finalmente no sea que voy a demorar a que esté terminada la obra, y en general a veces a que le hagan los añadidos adicionales para ver un beneficio X, o que pase además que fue tanto el tiempo que se tomó la construcción que finalmente nunca se llega a percibir el beneficio, con el debilitamiento para la siguiente vez que esa misma empresa o esa misma entidad, llámese municipio, Ministerio de Transporte o lo que fuera, o las empresas constructoras que están involucradas en estos temas, tengan la necesidad de ir a otra zona a realizar alguna obra que teóricamente es en beneficio de todo el mundo, pero que no es percibida de esa manera. Entonces, para nosotros definir una estrategia, ¿no es cierto?, está la estrategia general, qué actividades, qué cosas vamos a hacer, y está también la estrategia comunicacional.
Este es otro elemento que hay que trabajarlo mucho y que parte fundamentalmente del tema de los objetivos que no se desprenden de lo que los que están haciendo relaciones comunitarias o responsabilidad social en la empresa piensan, sino se desprende de todo este diagnóstico que incluye a la empresa, que incluye al entorno, en general a la situación en la que estamos social, política del país, o de la región, o de la provincia, o de la ciudad, que incluye a los stakeholders relacionados, uno de los cuales es la comunidad, y hay que ver también allí el tema de cómo vamos a construir un tema de opinión pública favorable, ¿no? Que es un tema al que a veces me parece incluso un poco naif la reacción de algunos, ¿no? Que ven con sorpresa, el empresariado peruano no tiene una opinión positiva entre la población en general. Eso es por la mala prensa, eso es porque no entienden, y no hay asumir una responsabilidad en que actividades que son básicas, como el de la responsabilidad social y relaciones comunitarias, no tienen dentro de la organización empresarial el peso suficiente y no están incorporadas al tema estratégico, y la parte de comunicación que necesitan hacer también está subvaluada y no logra responder a preguntas básicas como cuál es mi objetivo, cuál va a ser mi mensaje, a quién me voy a dirigir, a través de qué medios haré llegar mi mensaje, ¿no? Que son como las 4 preguntas mínimas que uno debiera responderse antes de aterrizar en el tema de actividades. Entonces, el tema de comunicación es un tema transversal de relacionamiento con las comunidades, con la opinión pública, con los stakeholders. O sea, hay comunicación río arriba, que es hacia gobiernos, hacia los accionistas, ¿no? Hacia los grupos especiales, y río abajo, que es hacia el tema de la población en general. ¿Cómo obtenemos la información? Allí no hay otra forma que la investigación. Lamentablemente, muchas de las investigaciones que se realizan son hechas para cumplir, no son hechas realmente con el propósito de entender, ¿no? Si no, llamaría la atención lo poco a veces que se ha avanzado en la comprensión, porque si bien no hay una plantilla igualitaria, también hay que tener en cuenta que hay elementos comunes, ¿no es cierto?, que se han ido asentando en la población. Entonces, allí hay una mezcla de información secundaria, social listening, redes sociales, investigación cualitativa y cuantitativa, que debe ser integrada para verdaderamente permitirnos un diagnóstico que nos impida caer en algunos errores básicos. Primero, el receptor no es una pizarra en blanco. Puede ser la primera vez que su empresa trabaja en una localidad, pero hay una imagen, si es una empresa agroindustrial, de las empresas agroindustriales en la zona. Si es una empresa minera, de las empresas mineras. Si es un banco, de los bancos. Si es una empresa constructora, de las empresas constructoras. Entonces, hay un imaginario colectivo que tenemos que conocer, porque sobre ese tenemos que actuar. Luego, tener en cuenta de que siempre hay intereses en contra. Ya hemos dicho que la empresa no puede satisfacer a todos, tiene que tener respuestas, sí, y tiene que tener muy claro también cuáles son esas preguntas o temas que no van a ser considerados, pero que van a actuar en contra y para los cuales hay que estar preparados. Eso en relación a las crisis, ¿no? Creer que el mensaje lo definimos nosotros, no quien lo construye, no. El mensaje siempre lo termina el receptor. Por lo tanto, hay una necesidad de monitorear si lo que estamos diciendo realmente logra los objetivos comunicacionales y estratégicos que nos hemos planteado. Asumir cosas sobre nuestro receptor, o sea, pensar que lo conocemos porque hemos vivido ahí, porque somos de la zona, porque llegamos trabajando en el sector minero años, o en el sector agroindustrial, o en el sector turismo, o en el que fuera. Y no entender fundamentalmente que trabajamos como percepciones y no con realidades. Y este tema de las percepciones es muy importante porque nos olvidamos permanentemente
que la gente actúa de acuerdo a la forma que percibe la realidad. Y decir, esta es la verdad, en una época de la posverdad, ¿no es cierto? Como en la que vivimos, donde además después de la pandemia todo ha sido cuestionado, todo ha sido, todas las fuentes de información, porque no es solo una crisis, nosotros pensamos una crisis de los políticos, no, es una crisis de cuestionamiento a todo el sector dirigencial de una sociedad, lo que incluye también al tema de los que dan la información. Entonces, esto hace más claro, y además con los temas de dificultad, o sea, porque las redes sociales sí son más, son el medio adecuado, pero alguien que tiene 1 millón de seguidores, ¿cuántas vistas me va a asegurar si me coloca en sus cuentas? ¿Cuántas veces la gente va a ver mi mensaje con los niveles de atención además tan bajos que hoy día hay? ¿Cuántos van a comprenderlos? Y se actúa, no, bueno, pero ahora tú mira en redes cuál es el impacto. Si ves que no hay muchos likes, no, esto lo cambias y vas haciendo ensayo-error. Perdón, se borra lo anterior, ya no existe, no tiene un impacto, que no tenga likes o que no tenga, ¿no es cierto? Emoticón significa que no ha generado un efecto. Entonces, yo creo que allí hay muchos temas que todavía no entendemos con claridad, porque no entendemos tampoco muy claro ese tema de los algoritmos, ¿no? Que los algoritmos están hechos fundamentalmente para vender. Entonces yo hablo de gatos y entonces suponen que yo quiero comprar cosas para gatos y me mandan un montón de información para gatos. Pero cuando yo hablo de un proyecto minero y hablo negativamente, quiero ver información positiva, quiero ver información de la empresa, tengo la disposición del consumidor, la disposición es otra, la actitud es otra. El tema es allí cambiar o modificar percepciones negativas, reducir miedos, generar confianza. ¿Eso lo hago realmente a través del TikTok? ¿Lo puedo lograr hacer? Yo creo que allí falta realmente entender bien cómo está funcionando la percepción sobre cada una de las herramientas sociales. Y porque, claro, uno dice, bueno, pues estamos hablando de zonas rurales, por ejemplo, en el caso minero, no es lo mismo, digamos, necesariamente en las agroindustriales, bastante más cerca de las zonas urbanas, o un proyecto como el del puerto de Chancay, ¿no es cierto? Que recién le han puesto un video sobre un personal gritando, extranjero gritándole a un profesional peruano, ¿no? Pero hoy día cada vez más y de manera más rápida, después del salto que se dio en pandemia, el tema de las redes sociales se ha ido extendiendo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se consume? Además, la actividad minera, por ejemplo, no solamente tiene que ver en su tema de relaciones comunitarias con la población exactamente donde está, pero finalmente tendría que tener estrategias hacia la opinión pública general que nunca las ha logrado tener y de manera adecuada. Entre otras cosas porque siempre se preguntan quién va a pagar por eso y que debería pagar el Estado, ¿no? Lo cual genera ese eterno problema del huevo y la gallina. Pero entonces, o sea, hay que entender cómo los medios actuales afectan en ese tema de atención selectiva, de codificación selectiva, de retención selectiva. O sea, retención selectiva, el análisis de este tema nos va a explicar, por ejemplo, cosas como cómo mensajes emitidos por fuentes de baja credibilidad terminan teniendo cabida o terminan teniendo esa credibilidad y esa legitimidad que su origen haría suponer que no tiene. Entonces, hay que ser cuidadosos para diseñar los mensajes, como hay que ser cuidadosos para diseñar la estrategia. O sea, detrás de toda acción relacionada con la empresa, tiene que haber una estrategia y esa estrategia tiene que considerar las actividades básicas que realiza esa empresa u organización. Bueno, muchísimas gracias por la atención a esta exposición. Quedo atenta a lo siguiente. Muchas gracias.
A usted, profesora, muchísimas gracias por esta importante exposición y a todos ustedes participantes los invitamos a realizar sus preguntas por el chat del Zoom. Antes de continuar con la ronda de preguntas, voy a comentarles acerca del programa de especialización en relaciones comunitarias y responsabilidad social que ofrece la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Gracias por la presentación. Coordina y orienta las buenas relaciones entre las empresas y la comunidad bajo la perspectiva del valor compartido y de acuerdo a la normativa nacional e internacional y los estándares vigentes. Ya saben, el programa de especialización en relaciones comunitarias y responsabilidad social se desarrolla en 128 horas lectivas. Las clases son a distancia en tiempo real, es decir, clases totalmente en vivo que ustedes van a poder llevar de forma virtual, pero en vivo. El certificado que van a obtener al llevar el programa es como especialista en relaciones comunitarias y responsabilidad social. Es emitido por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Adelante, por favor. El plan de estudio se desarrolla en 8 módulos. Vamos a tocar los módulos a desarrollar. Gestión de las relaciones comunitarias desde el enfoque de la responsabilidad social. Asimismo, ética, gobierno corporativo y valor compartido. Gestión de grupos de interés y comunicación. Manejo de conflictos, gestión de crisis y negociación. Normativas internacionales, leyes y reglamentos para las buenas relaciones comunitarias. Asimismo, medio ambiente y relaciones comunitarias. Alianzas multisectoriales para las buenas relaciones comunitarias, investigación y plan de relaciones comunitarias para la sostenibilidad empresarial. Nuestra plana docente, nuestra ponente es Giovanna Peñaflor Guerra, que es la coordinadora del programa. Ya hemos detallado su experiencia, fundadora y presidenta del directorio de IMACEN, consultora en política internacional. También destaca nuestro docente Aldo César Carlos Pizarro, consultor senior de responsabilidad social y comunicaciones corporativas. Eduardo Lanao Cleonares, director ejecutivo y fundador de Cross Partners Corporation. Gino Márquez Álvarez, experto en dirección y desarrollo de la gestión comunicacional. Mario Vázquez Coelho, consultor externo de revistas indexadas y conferencista. Ya saben, nuestro programa se va a iniciar en el mes de septiembre y estamos en convocatoria. Nuestra asesora de capacitación, Melissa Mendoza Domínguez, que se va a poner en contacto con cada uno de ustedes, y vamos a dejar ahora en el chat los datos de su correo, también de su número y WhatsApp, para que tengan una comunicación más directa. Muchísimas gracias. Entonces vamos a continuar ahora con el desarrollo del evento. Y, profesora, tenemos algunas preguntas de nuestros alumnos que les vamos a compartir. La primera, nos indican, ¿cómo pueden las empresas medir la efectividad de sus iniciativas de responsabilidad social y relaciones comunitarias para asegurarse de que están alineadas con los objetivos a largo plazo y estas puedan generar un impacto positivo y real en las comunidades que buscan apoyar? Bueno, allí hay dos cosas importantes, ¿no? Primero, que hay que entender, o sea, tiene que formar parte de su diseño las evaluaciones de impacto. ¿Qué cosa quiere decir? Para poder tener una evaluación de impacto, uno tiene que tener una investigación inicial y una investigación de salida con cortes a lo largo de esos periodos. Si uno no ha hecho realmente o no hace ese tema de medición, difícilmente va a poder establecer si tiene o no impacto, pero no solo basta medir. Lo que hay que hacer en la primera investigación y en el planteamiento es establecer indicadores. ¿En qué cosa voy a querer yo incidir? Porque la metodología de medición y de evaluación de impacto van a ser unas, a veces, por ejemplo, si yo quiero impactar en el tema de el nivel de anemia de los niños menores de 5 años en la zona. Bueno, tengo que agarrar y tener un punto cero, ¿no es cierto?, de cómo estaban antes de la iniciación, y luego al final o cada cierto tiempo en el tema. Ahora, si yo
digamos, quiero relacionarlo con el tema de lo de la empresa, yo tendría que preguntarme qué tan importante es para la comunidad donde estoy el tema de lo de la anemia, porque yo puedo creer que eso es un tema, o sea, mejor dicho, si uno ve los efectos que tiene la anemia en los niños, diría eso debe ser priorizado. Pero a veces la gente de determinadas zonas tiene otras prioridades. Tiene, o sea, está más por lo urgente o por lo que ve o por lo que aprecia inmediatamente o tiene otra concepción de la niñez. Entonces, antes incluso yo debo agarrar y ver, porque si mi tema de relaciones comunitarias está con el hecho del desarrollo, pero no es mi visión del desarrollo, es la visión que tiene la zona. Yo puedo querer incidir en el largo tiempo, pero ese es otro proyecto. Entonces, mi labor va a ser cómo incido en la visión de desarrollo de esta comunidad para que finalmente tengan importancia este tipo de acciones que voy a tomar, pero no puedo tener una actitud paternalista de yo decidir, esto me parece bien que debiera realizarse porque yo lo considero prioritario, ¿no? Entonces, eso es muy importante para poder asegurarnos. Muchas veces, o sea, por ejemplo, yo he visto a empresas que hacen programas de estimulación temprana, pero en realidad esa madre entiende el tema del concepto de estimulación temprana, entiende la importancia de eso, tiene el tiempo y el mecanismo para hacerlo. Su visión del niño es la misma visión que puede tener, que tenemos en Lima, ¿no? Entonces, yo creo que allí hay muchos elementos que inciden en una mala evaluación de los proyectos y en una mala determinación de los indicadores que vamos a monitorear, y eso hace que haya equivocaciones en lo que me están preguntando. Gracias, profesora. Vamos con otra pregunta de Alex Navarro, que nos indica: dentro del plan de relaciones comunitarias hay un apartado de empleabilidad local. ¿Qué estrategias podemos insertar para lograr su ingreso a minas de la población? Mira, ahí yo creo que lo primero que hay que entender es que una propuesta donde en realidad la inclusión al nuevo orden generado por por un proyecto minero, es entrar como último eslabón de la línea alimenticia, llamémosle así, ¿no es cierto? O sea, el pez más pequeñito que es comido por todos, no es un tema atractivo. Entonces, en general, no habría que asumir necesariamente que la gente quiere empleabilidad, sino que quiere de repente mecanismos de desarrollo. O sea, hay un tema para cumplir, indudablemente, pero por la ley, pero también hay que entender qué cosa es lo que quiere la gente, a qué le llama el empleo, qué tipo de empleo está buscando, y si más bien es de carácter transitorio, porque voy a ponerte un ejemplo distinto, volviendo al tema agroindustrial. Uno tiene ICA que dice tiene pleno empleo, y todos están, pero la gente que trabaja en el tema agroindustrial no lo ve como un fin, lo ve como un paso, porque nadie quiere vivir eternamente en esas condiciones ni realizando esos trabajos. O sea, lo ve mientras termino de estudiar, mientras termino junto plata para hacer un proyecto. De allí, por ejemplo, que en esas zonas tenga mucho interés el tema de el tema de las charlas para exportación y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay que crear mecanismos en general pensando en cómo lograr insertar al trabajador en actividades que puedan permitirle progresar en la organización o tener niveles de ingreso altos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, no sé cómo será ahora, hay los temas de los expertos en manejo de maquinaria que siempre son muy requeridos y difíciles de encontrar. Entonces, programas de entrenamiento de ese tipo. O sea, es decir, salir de esa idea que uno tiene de que la población tiene trabajo en las etapas más básicas y luego ya no. Entonces, ese tema de empleabilidad debería estar relacionado con
cómo es en el ahora y cómo garantizas que a mediano y largo plazo pueda seguir habiendo el interés de ambas partes para que se mantenga la relación laboral. Excelente, profesora. Tenemos otra pregunta, nos indican, cuando hablamos de responsabilidad comunitaria, ¿solo se refiere a las zonas rurales? No, porque justamente estaba mencionando que una empresa constructora, por ejemplo, de grandes obras urbanas, podría tener un área de relaciones comunitarias relacionada justamente con estas zonas que terminan siendo, no sé si beneficiadas o no, por la realización de las mismas, ¿no? O, por ejemplo, una construcción de una autopista puede terminar agarrando y dividiendo en dos algo que estaba unido anteriormente. Entonces ahí se va a necesitar también trabajo de relaciones comunitarias. Excelente, vamos con alguna de las últimas preguntas. ¿Hay algún control sobre el trabajo que hacer para verificar el trabajo, el resultado de estas relaciones comunitarias? Bueno, sí, claro, es el monitoreo de los indicadores, ¿no? Los indicadores pueden ser algunos obtenidos por encuestas, otros pueden ser obtenidos por, digamos, nivel de conflictividad o por información obtenida por la ENAO, ¿no? Mejora en la calidad de vida, en el nivel de ingresos, en el nivel educativo, o por o en temas de salud, por la baja de la anemia. O sea, sí hay mecanismos. Lo que pasa es que normalmente esos mecanismos no estaban tan incorporados, ¿no es cierto?, ni usados tan sistemáticamente. En la medida que podamos bajar las actividades a objetivos medibles, de alguna manera, va a haber mayores posibilidades de control. La última pregunta de Marinés Valenza. ¿Cuál es el rol que tiene el Estado para coadyuvar con las relaciones comunitarias? Mira, ese es un tema complicado porque creo que hay expectativas distintas de los empresarios y de la población. Durante mucho tiempo, los empresarios han manejado el discurso, a nosotros nos piden porque el Estado no llega. En realidad, el tema del canon y todo esto no necesariamente ha terminado con los temas de los conflictos, porque además incluso establece diferencias entre poblaciones directamente afectadas, las que están un poco más lejos, las que están en tránsito, y entonces, finalmente, ¿cuál debiera ser el tema del gobierno? Primero, tener un tema de credibilidad, ¿no? O sea, los empresarios deberían querer tener un gobierno creíble, que cuando dice aquí no hay contaminación, la gente crea que no hay contaminación en el agua, que cuando la gente, que se llegue a un acuerdo, sientan que el gobierno puede ser un buen, digamos, garante de que las cosas se hagan oportunamente, ¿no? En la medida que eso no exista, ¿no? Es como en un partido de fútbol, donde hay una parte, donde cada parte está con el tema de gritando árbitro vendido, pito regalado, ¿no es cierto? Ninguno asume el tema de la responsabilidad en sus acciones y todo se pasa al tema del Estado. Y lo descalifican cada vez más, ¿no? Y creo que habría que buscar eso, fundamentalmente un Estado que resulte creíble y que pueda ser un garante de cumplimiento de las normas. Excelente, profesora. Muchísimas gracias. También quiero comentarle acerca de las felicitaciones y reconocimiento de nuestros participantes sobre la charla que hemos tenido el día de hoy. Asimismo, quiero agradecer a todos nuestros participantes por sus interesantes consultas. Estos y más temas serán abordados en nuestro programa de especialización en relaciones comunitarias y responsabilidad social. Estimada profesora, la invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Bueno, yo creo que estamos en un momento complicado para el país, complicado para todos los peruanos, donde hace falta reconstruir los temas de confianza y que eso es una cosa
que debiera ser el punto de partida de las actividades, o sea, que la responsabilidad social y las relaciones comunitarias necesitan, pero la buena noticia es que también pueden influir en crearlas, ¿no? En ayudar a que haya más confianza en el país, que confiemos más entre los peruanos, y creo que esa es una tarea muy importante. Los invito a participar en el programa y a discutir, a tener un espacio para discutir y aprender de estos temas, porque, como dijimos, no está vinculado exclusivamente a temas de actividades extractivas, sino vemos que cada vez más se extiende a todas las actividades económicas en nuestro país. Gracias, profesora. También comentarle a nuestros participantes que para acceder a la constancia de participación gratuita de este evento, escanee el código QR que se está compartiendo en la pantalla. Asimismo, se está colocando el enlace en el chat de Zoom. Recuerden que esta encuesta estará disponible solo el día de hoy y la constancia va a salir con los datos, nombres y apellidos ingresados en dicha encuesta, ¿no? Además, los invitamos a formar parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a nuestro blog, recibir consejos y estar al tanto de los próximos eventos. Nuestro compromiso con la educación no se detiene y queremos ofrecerte de manera gratuita las grabaciones de todos nuestros webinars para que sigan capacitándose y aprendiendo desde la comodidad de su hogar o cualquier otro lugar. Hemos compartido en el chat el enlace de nuestro repositorio. Asimismo, recordarles que este webinar también se va a encontrar ahí para que ustedes lo puedan volver a revisar. De esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestra ponente y de todos ustedes que han asistido al evento. Además, queremos recordarles que Melissa Mendoza, asesora de capacitación del programa, se pondrá en contacto con cada uno de ustedes para proporcionarles información del programa de especialización en relaciones comunitarias y responsabilidad social que tiene inicio en el mes de septiembre. Asimismo, les va a compartir contenido de valor que les va a servir para su crecimiento profesional. A nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, agradecemos su participación. Muchas gracias. En el Perú existe una gran crisis de reputación de las empresas debido a una mala relación con sus grupos de interés o con las comunidades donde se encuentran, lo que genera una alta necesidad de especialistas en temas de responsabilidad y relaciones comunitarias que fortalezcan el enfoque social y reduzcan los conflictos. Hola, soy Giovanna Peñaflor, comunicadora social, magíster en Administración de Empresas, consultora política internacional, miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos y del Centro Interamericano de Gerencia Política ubicado en Miami. Te invito a conocer el programa de especialización en gestión de relaciones comunitarias y responsabilidad social de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. ¿Qué lograrás en el programa? Conocerás herramientas de gestión y de comunicación que permiten a la empresa conseguir buenas relaciones en su entorno, respetando el medio ambiente con una gestión ética y de buen gobierno corporativo. Tendrás la capacidad para analizar, planear y gestionar estrategias de comunicación, negociación y manejo de relaciones de la empresa con sus diversos grupos de interés. Te formarás como un gestor de relaciones comunitarias a través del análisis de casos reales que se desarrollarán en el aula y la aplicación de lo aprendido en un trabajo final a realizarse sobre un caso real. Durante el programa también conocerás normativas y leyes nacionales e internacionales con enfoque en derechos humanos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ODS 2030, la Guía de Responsabilidad Social ISO 26000, la Ley de Derecho a la Consulta Previa, entre otras. Y aprenderás a diferenciar entre la obligatoriedad y voluntariedad a través del estudio de casos prácticos. Conoce más de las relaciones comunitarias para la sostenibilidad empresarial y conviértete en el líder y gestor social que las empresas necesitan. Solicita más información.